tranquilo ahí, cómodo. Ya. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Jueces. Gloria al Señor Jesucristo. Libro de Jueces, en el capítulo 2. Jueces, capítulo número 2. Y vamos a leer el verso 7 al verso 10. Yo le voy a ir leyendo, usted va siguiendo la lectura. Aquí la van a proyectar. Gloria a Dios. Jueces, capítulo número 2, dice desde el verso 7 al verso 10. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnasera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y mire lo que dice el verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea, murieron, ¿cierto? Y mire lo que dice. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Señor Jesús, Padre maravilloso, eterno, soberano, Dios todopoderoso, te pido, oh Señor, que me dé las fuerzas, Padre maravilloso, para estar acá de pie predicando tu palabra. Que seas tú hablando, Señor, a través mío, que toques la vida de los hermanos, de los amigos, como has tocado la mía. Oh bendito Señor, te pido, Dios, que hables a tu pueblo, Jesucristo maravilloso, que edifiques los hogares, que bendigas a cada uno de los padres, Señor Jesús, en tu santo nombre. Amén. Amén. Los que están de pie pueden estar cómodos dando gloria a Dios. Bueno, un saludo para los hermanos y amigos que están conectados a través de Zoom. Debe estar conectado el Cucho por ahí, Elisa, Carito y otros más. Dios les bendiga también. El lema, el título de esta predicación es Mi familia, mi responsabilidad. Amén. Diga usted, mi familia, mi responsabilidad. Amén. Gloria al Señor. Hermanos y amigos, quiero decirles que en el pensamiento de Dios siempre están las familias. Siempre. Cuando creó Dios a Adán y a Eva, estaba pensando en las familias. Dios dijo que creó al hombre y después dijo que el hombre no era bueno que estuviera solo. Cayó en sueño Adán. De la costilla fue formada Eva y dijo que se señorearan, se multiplicaran, y ahí fue constituida la primera familia. Las 12 tribus de Israel es el resultado ¿de qué? De esas familias. Cada una de esas tribus fue una familia. Cada uno de esos 12 hijos de Jacob, de Israel, es una familia. Y eso es una familia dada de las promesas que el mismo Dios había hecho. Cuando Noé construyó el arca, salvó 4 familias. Primeramente Noé y su esposa, sus 3 hijos con sus 3 esposas. 4 familias salvó el Señor en el arca. A Dios le interesa tanto las familias que salvó la suegra de Pedro. Amén. Mucha gente dice coloquialmente que Pedro negó a Jesucristo porque le salvó la suegra. Pero hermanos, Dios muestra la importancia de la familia, sin importar quién. Yo le doy gracias a Dios por la suegra que tengo. Amén. Y bueno, de verdad que es grato encontrar buenas personas que rodeen la vida de uno. Yo soy un privilegiado a falta de una mamá. Tengo 2.
Amén. Aquí está Doris, que me crió también desde niño. La esposa de mi papá es como mi mamá. Y el Señor lo premia a uno por doble. Lo que muchas veces puede ser una debilidad se convierte en una fortaleza en las manos del Señor. Cuando Cornelio, miramos allá en Hechos, y la revelación que Dios da, el plan de Dios era salvar ¿qué? Su familia primeramente. Era salvar su familia. Cuando sanó al endemoniado Gadareno, miremos ahí la palabra del Señor un momentito, en San Marcos, en el capítulo número 5, dice que cuando él sanó al endemoniado, no ganadero, sino Gadareno, dice la palabra del Señor que cuando ya le quitó todos esos demonios que estaban apoderados de él, en San Marcos capítulo número 5, leemos desde el verso 18, dice, al entrar él, o sea, ya lo había liberado, ya le había sacado esos demonios que estaban apoderados de él, y al entrar él en el arca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. El endemoniado le decía a Jesús, déjeme estar con usted, porque conoció de primera mano el poder que tenía este Jesucristo poderoso, el Salvador nuestro. Pero el Señor le dice, no, él no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. ¿A quién? A los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Primeramente, hermanos, cuando Dios hace la obra en uno es a los nuestros. Dios nos manda primeramente a los nuestros, a nuestro hogar, a nuestra casa. ¿A qué? A que les manifestemos las grandes cosas que Dios ha hecho. Para mí es un milagro que mi papá esté acá, porque con lo que vamos a ver hoy del ejemplo, lastimosamente mi papá vivió un mal ejemplo por parte de un creyente muy cercano que lo alejó mucho de esto, del evangelio. Él alguna vez manifestaba, si yo voy a ser como esa persona, yo por allá no voy. Hermano, y muchas veces nos puede pasar a nosotros que somos un mal ejemplo. Y nosotros debemos evangelizar con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Que nuestro testimonio los atraiga, mas no los aleje. Y muchas veces nosotros, por nuestro mal testimonio, alejamos las personas. Que Dios nos ayude a entender eso. Amén. Dice que en Génesis 18:19, que escogió a Abraham para ordenar a sus hijos, gloria al Señor, y a sus familias para que mantengan en el camino de Dios. Él a sus hijos los ordenó, y todo ¿para qué? Porque todos sabemos que algún día usted y yo vamos a morir. Amén. Carnalmente vamos a dejar de existir, pero los que estamos en Jesucristo viviremos eternamente. Amén, gloria al Señor. Pero Abraham sabía que algún día iba a morir, entonces él instruyó a sus hijos y les dijo cómo tenía que ser. ¿Para qué? Para que el pueblo, para que esas 12 tribus después fueran siguiendo el camino de Jesucristo, el camino de Dios, el camino de rectitud. Ahora bien, todos sabemos que el diablo busca destruir las familias. Él se ha ensañado, su objetivo principal, su blanco favorito son las familias. Porque todos sabemos qué pasa cuando una familia es destruida. No solamente es padre, hijo, hermanos, sobrinos, tíos. Piense por algún momento que hay poder en Jesús, pero que uno se apartara. De ahí para al lado, de ahí por todos los frentes, la familia se destruye. Entonces el diablo siempre, familia querida, quiere atacar su familia, su entorno. Quiere atacarlo, quiere destruirlo. Pero nosotros nos preguntamos, ¿qué debemos hacer para que esto no suceda? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué estamos dejando que el diablo destruya nuestras familias? Porque yo quiero decirle que el diablo va actuando en nuestras vidas a medida que usted y yo le permitimos.
amén por ese amén. Porque Él no llega hasta donde usted no lo deje. Porque si uno se mete en Dios, si uno es consciente de eso, la palabra de Dios dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y si uno mora bajo esa sombra, el enemigo no tiene autoridad ni poder sobre una familia. Pero si nosotros dejamos de morar sobre esa sombra, sobre esas alas que nos cubren, tranquilamente el enemigo llega y hace lo suyo. Por eso nosotros debemos pegarnos del Señor, como cuando se pega uno de una primaria, una cuerda de esas, eso no lo despega uno. Así debemos nosotros estar conectados con el Señor, bien conectados con Él. Dios nos dice que debemos recomponer lo que estamos haciendo mal, que organicemos lo que estamos haciendo erróneamente. Hay que construir un buen lugar para nuestras familias. Y no estoy hablando de algo físico, de una casa, qué sé yo, con tantas comodidades. No hablo de eso. Estoy hablando de que el Señor habla de que la presencia de Dios debe estar en nuestro hogar. Más allá que sea una casa con teja de zinc, humilde, lo que sea, pero que la presencia de Dios nunca falte. Que la presencia de Dios siempre esté ahí. Porque cuando una casa es edificada sobre la roca, aunque venga la tempestad, nada pasará. Pero si nosotros edificamos la casa en la arena, cualquier soplo, cualquier lluvia destruirá ese hogar. Por eso nuestro fundamento es Jesucristo. ¿Cómo debería ser esa arca de nosotros? Pues hermano querido y amigo que nos acompaña, debemos dar lugar al Espíritu Santo, a ese poder divino, para que con sus frutos nosotros podamos comenzar a amar realmente a nuestras familias. De yo amar a mi esposa, gloria al Señor, a pesar de que se equivoque. De que ella me ame a mí, a pesar de que yo me equivoque. De que podamos amarlos, nuestra familia, a pesar de que no hagan lo que uno quisiera que hagan. Que Dios nos dé paciencia. Y si nuestra esposa no cambia, que nos dé paciencia. Y si ella quiere seguir como va, que nos dé paciencia. Aleluya. No hay un motivo alguno, por más de fuerte que sea, que lo habilite a uno o lo autorice para uno no amar a su esposa. No importa, hermano, lo que suceda, porque Dios nos juntó para amarnos eternamente hasta que la muerte nos separe. Amén. Pero muchas veces nosotros los hombres somos muy cositeros, parecemos los carros Corsa. Ese Chevrolet Corsa que era cositero. Hermanos, nosotros no podemos ser cositeros con nuestras esposas. Muchas veces afuera perdonamos cualquier insulto, cualquier ultrajo, cualquier situación, pero en la casa no rebajamos esto. Cuando nos hacen algo, nos enojamos, nos ofuscamos y a veces herimos con nuestras palabras. Pero hermano, por eso cuando uno deja que el Espíritu Santo more en la vida de uno, ese Espíritu Santo le va a dar frutos para que usted con amor entienda y comprenda a su pareja. Y no solamente nosotros a ellas, ellas a nosotros también. Amén. ¿Y qué decir de los hijos? Nosotros, hoy yo soy padre de un niño de 5 años y a veces uno se desespera cuando no obedece, no pasa alguna situación y uno a veces es fuertecito, muy fuerte con ellos. Pero hermanos, Dios dice, amemos a nuestros hijos como Dios nos ha amado. ¿Qué tal si Dios nos pagara conforme a lo que hacemos? Ay, bendito el Señor. Pero nosotros debemos demostrar esos frutos. ¿De qué me vale yo hablar en lenguas aquí en la iglesia, levantar las sillas y estrujar todo, si apenas termina el culto miro feo a mi esposa o miro feo a mi esposo?
Eso no tiene ningún valor. Debemos permitir que los frutos hagan eso, esa obra maravillosa. El hablar en lengua es una manifestación para los incrédulos, sí, vea que soy real. Pero los frutos del Espíritu Santo son los realmente importantes. Son los que me permiten a mí afrontar cualquier circunstancia, por dura que sea. Y más en nuestra familia. ¿Cuántas veces nuestro jefe nos habla bien feo o nos ultraja de palabra? Nosotros le respondemos. Muchas veces, la gran mayoría, agachamos la cabeza por miedo a perder un empleo. Pero cuando llegamos a la casa y nos habla nuestra esposa, le hablamos bien fuerte y bien feo. Así no nos da miedo perder el hogar. Y es más importante el hogar que un empleo. Hermanos, el orden de las cosas es Dios y mi familia, y de ahí para abajo lo que venga. No vale de nada un gran empleo, un gran sueldo si mi familia está destruida. Aleluya, dé gloria a Dios en esta mañana. Hay que caer de rodillas y reconocer ante Dios nuestros errores. Si nosotros no reconocemos, no hay nada que cambiar. Si yo digo que es que yo no me equivoco, pero yo en qué me equivoqué, pero es que yo qué hice de malo, pero es que yo qué hice. Hermanos, nosotros no somos perfectos. Transitamos un camino de perfección y queremos llegar hacia esa perfección, pero eso se logrará cuando estemos con Él allá, en espíritu y en verdad, alabándole. Pero mientras estemos acá en esta tierra, seremos llenos de errores, uno tras otro. Todos los días nos equivocamos. Por eso para uno arrepentirse de algo, primero hay que reconocer. Y si yo no reconozco, pues sencillamente estoy diciendo, no tengo nada que cambiar, yo estoy bien así. Que Dios nos ayude a ser humildes y a dejar de lado el orgullo. La palabra de Dios dice que el orgullo es pecado. No, que qué orgulloso ser cristiano, hermanos. La palabra de Dios dice que el orgullo es pecado. Un honor ser cristiano, sí. Pero el orgullo, hermano, hay que dejarlo de lado. El orgullo, ¿sabe qué hace? El orgullo no nos deja doblar la rodilla. Eso es como una varilla, no sé si de medio o 3/4, no sé cuál es la más gruesa, que no lo deja a uno doblarse, doblegarse, y no ante las personas, sino ante Él. Nosotros doblamos las rodillas ante Dios, no ante los hombres. Porque el que perdona y restituye y sana y salva es Jesucristo. Él sí tiene el poder para transformar cualquier vida. Por más que uno crea que esa vida está perdida, para el Señor no hay ninguna perdida. Todas son importantes y más las de nuestras familias. Ahora bien, después de esta corta introducción, entremos en materia en lo que Dios quiere darnos hoy. Mi familia, mi responsabilidad. Y estuve mirando este texto que leímos en Jueces y llama mucho la atención lo que pasa. Porque dice que esa generación se levantó sin conocer a Dios ni las obras que Él había hecho. Pero Josué había dicho que yo y mi casa serviríamos a Jehová. Amén. Y muchas veces uno dice, claro, el burro por delante patea. No, hermanos, porque primero soy yo que debo dar el ejemplo para que mi casa sirva a Jehová. Por eso la palabra no dice mi casa y yo, no, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si yo no sirvo a este Dios maravilloso, no puedo pretender que los que están tras de mí, porque yo soy sacerdote en mi casa, yo soy un pastor en mi casa. Así que usted considérese pastor en su casa, porque usted pastorea sus ovejas, o sea, su familia. Y usted es responsable de ella. Por eso dice, yo y mi casa, porque yo tengo que dar ejemplo. Yo no puedo pretender que se haga la devocional en mi casa o que oremos todas las noches si yo no oro. Yo no puedo pretender que mi hijo se arrodille a orar si no me ve arrodillado. O que él busque de Dios si yo no busco de Él. Por eso es yo y mi casa. Yo primero debo dar ese ejemplo. Aleluya. Hoy debemos hacerle frente a lo que se está viendo en este mundo. Y si usted analiza, no estamos tan lejos de Sodoma y Gomorra.
Y uno podría decir que hoy está peor. Hoy está peor que a esa época. Hoy en nuestros colegios adoctrinan abiertamente a nuestros hijos con esto del tercer sexo, con el género, la ideología de género. En Alemania ya hay una ley que cuando nace el bebé no le puede poner usted nombre, tiene que esperar que crezca y él escoja si es niño o niña, hombre o mujer. Hay poder en Jesús, hermanos. Dios estableció hombre y mujer, porque Dios no hace nada a medias, Dios lo hace bien hecho todo. Pero el hombre quiere buscar muchas cosas. A los que les gustan las historietas de a mí me gustan mucho los superhéroes, pero quiero decirles que ya todos conocen a Superman, ¿cierto? Ay, no, pues ninguno conoce a Superman, ninguno ha visto Superman. Santos, gloria a Dios. Todos conocemos a Superman, pero la nueva historieta que está sacando DC Comics dice que el hijo de Superman es homosexual. Imagínense si a nuestros niños les encanta ver eso y apenas vean que Clark Kent, o se llamará Clara, ya, él no tiene novia, sino que tiene novio. Eso es adoctrinamiento, porque a nuestros hijos les gusta ver los superhéroes. Pero yo le he enseñado a Matías cuál es el mejor superhéroe. Jesucristo es el mejor superhéroe. Porque Él murió por todos nosotros. Aleluya, dele aplauso a Dios. Y nuestros hijos están siendo adoctrinados en las escuelas. Pero si yo en mi casa le enseño la palabra y le muestro por la palabra que es hombre y mujer, por más doctrina que reciba afuera, él va a tener un fundamento establecido y él va a saber que Dios creó fue un hombre y a una mujer. O sea que sí podemos hacerle frente. Nosotros no podemos meternos al colegio. Por eso muchas veces, hermano, yo quiero decirle acá que cuando usted vaya a meter a su niño a un colegio, piense en su niño. Yo sé que la formación académica es muy importante, pero la formación espiritual es más importante que todo. El ser, la moral de ese niño que usted está metiendo a estudiar. Si usted por eso busque un colegio, Dios lo permita, con doctrina cristiana, que enseñen la palabra, que sea un colegio no religioso, pero que sea un colegio que le enseñen al niño la moral. Lo académico se recupera después. Pero yo no me gano nada si mi hijo es un gran profesional, con una inteligencia superdotada, pero su vida moral está destrozada por lo que ahí le han enseñado. Aleluya. Que Dios nos ayude a entender que necesitamos nuestros hijos sean bien formados en la palabra de Dios. Por eso es importante nuestra vida devocional en nuestra casa. Nuestra vida devocional, hermanos, que leamos la palabra en compañía de ellos. Que cantemos un coro, que oremos en familia, 5 o 10 minutos. Esto no es cuestión de tiempo, esto es cuestión de calidad. Que uno saque tiempo para esto, hermano. Déjeme decirle que usted está sembrando grandes cosas en ese niño, en ese hijo. Aleluya. No nos quedemos pasivos, no nos quedemos quietos, hermanos. No permitamos que el enemigo tome tanta ventaja, sino que avancemos, aleluya, y podamos entender que sin Dios nada podemos hacer. El hogar es el lugar donde esas raíces son sembradas. Muchas veces pensamos que Dios no está en nuestro hogar, pero déjeme decirle que Dios lo llena todo. Dios lo llena todo. Dios, aleluya, que muchas veces sí permitimos que ese fuego que está se vaya extinguiendo, sí pasa. Permitimos que ese fuego del Espíritu Santo en nuestro hogar vaya mermando. Eso es muy sencillo. A medida que crece lo mundanal, lo terrenal, lo carnal, lo espiritual tiene que mermar. Eso es lógico.
Eso es una regla que está establecida. Pero si nosotros nos metemos en Dios, todo tiene su tiempo. Yo no estoy diciendo que usted se la pase las 24 horas orando, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y nosotros hacemos devocional y también vemos películas y también compartimos y también salimos. Pero le damos el lugar que Dios le corresponde en nuestra casa, en nuestro hogar. Eso es importantísimo. Aleluya, ese hogar es como un árbol que va creciendo y dando sombra, dando frutos. ¿Cuáles son los frutos? Nuestros hijos. Tienen un Rafa. Nuestros hijos son esos frutos que se van dando. Pero cuando uno le da espacio al diablo, él llega con un hacha y tenga. Y el hacha no es para cortar ramas, el hacha es para cortar el tronco. Aleluya, gloria al Señor. Y le damos lugar para que él llegue y corte ese tronco, corte ese árbol, destruya. Y creemos que como ya se cortó el tronco, ya ahí no hay vida, ya ahí todo se acabó. Pero yo quiero decirle, aleluya, en Job capítulo 14, hermanos, no importa que el tronco sea cortado, cuando hay una raíz que llega hasta lo más profundo, aunque el tronco esté cortado, ese árbol florecerá. Job capítulo 14. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Amén. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Sigamos por favor. El 8. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo. Mire lo que dice el verso 9. Al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Y todos sabemos que la fuente inagotable de agua viva la tenemos en este lugar y la predicamos a cada hora. Jesucristo es el agua viva. Y no importa que el tronco sea estropeado, esa raíz va buscando el agua, y cuando llega esa raíz al agua, ese árbol vuelve a la vida. Así que no pensemos que aunque el diablo nos esté atacando, nos esté dando hacha por todos lados, si nuestra raíz está fundamentada en Jesucristo, no hay problema. Adelante saldremos. Jueces ahí dice que cuando muere esta generación, creció otra. Eso es normal, mis abuelos ya han muerto. Y creció otra generación que son mis padres. Y después ahí vienen nosotros y después están nuestros hijos. O sea que cuando muere la generación de Josué, creció otra. Pero mire lo que dice la palabra ahí, lo que leímos al principio. Creció una generación que no conocía a Dios, ni la obra que Dios había hecho. ¿Cómo puede ser esto posible? Uno se ponía a pensar por un momento, ¿cómo puede ser posible que los hijos de Josué no hubieran visto lo que Dios había hecho con ese pueblo a través del desierto? Puede que a lo mejor no lo vieran porque no estaban ahí, pero sus padres lo vivieron en carne propia. Josué pasó el Jordán en seco. Así como se abrió el Mar Rojo, también se separó las aguas del río Jordán y el pueblo pasó en seco. Dios le entregó en la mano a Josué Jericó. Los israelitas cuando dieron las vueltas y cayeron los muros de Jericó, solamente Dios puede hacer eso. O sea que Josué también vivió grandes milagros. Pero ¿cómo puede ser de que los hijos no supieran, que esa generación no se hubiera dado cuenta de lo que había acontecido? Que ese pueblo bebió agua de la roca, que comió maná del cielo, que llovieron codornices, que atravesaron el Mar Rojo. ¿Cómo puede ser que esos hijos no hayan conocido lo que Dios había hecho? Por eso, hermanos, hoy en día nosotros somos culpables y nuestros hijos se levantan sin conocer al Dios que tenemos. Mi familia, mi responsabilidad.
No puede ser, hermano, de que hoy esta generación está rodeada por tantas cosas que en el mundo hay. Sí, hay muchas. Pero si en mi casa yo enseño la palabra, si en mi casa hago devocionales, si en mi casa oro, canto y busco de Dios, mi hijo va a conocer y a preguntar, ¿y quién es ese Dios? ¿Y cómo que Noé? ¿Y cómo que el arca? ¿Y cómo que el mar rojo? ¿Cómo así? Cuénteme, hábleme. ¿Usted quiere encontrar buena acción en la vida? Lea la palabra. Hermano, uno se pone a leer esas palabras, uno se mete en el cuento. Usted lee leer que levantó las manos y se paró el mar. Y uno se va metiendo, y usted a sí mismo, a sus hijos les va enseñando que hay un Dios que abrió el mar. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora bien, nuestros hijos hoy están rodeados por muchos dioses. El sexo desenfrenado, la tecnología, los vicios, la droga, tantas cosas, la música. Hoy en día nuestros hijos están rodeados de esos dioses, así como estuvieron rodeados el pueblo de Israel de dioses ajenos. Por eso Dios manda a los jueces para que liberen a este pueblo que cada vez caía en pecado. Por eso Dios dice que era un pueblo de dura cerviz, que veía lo que Dios había hecho y sin embargo caían en pecado. Y si entonces el Señor los sacaba y se iban a vivir a Bello, adoraban los dioses de Bello. Y si los sacaba de Bello y les daba la ciudad de Girardota, adoraban los dioses de Girardota. Porque el pueblo se fue acomodando a cada dios que llegaba. Por eso para nosotros no aplica al pueblo que fueres, haz lo que vieres. No, nosotros no aplica ese dicho. Porque nosotros tenemos un solo Dios y un Dios que llena todo, que llena cualquier lugar donde usted quiera que se desplace. Y yo sé que el mundo está lleno de tantas cosas, pero ¿será que si nuestros hijos no conocen de Dios, eso es culpa del diablo, cierto? Alguien decía que el diablo está por allá en una esquina ya haciendo pucheros. Todo es culpa mía, todo yo. Porque nosotros somos buenos para atribuirle al diablo todo. Pero yo quiero decirle, entonces, si no es culpa del diablo, es culpa de Dios. Porque Dios no ha hecho milagros para ellos, ¿ok? Hermanos, no. La culpa de que nuestros hijos no conozcan de Dios es nuestra. Es nuestra y recae sobre nosotros. Porque Dios ha hecho grandes milagros en nosotros, aleluya. Así como Josué y sus padres tenían que haberle transmitido a estos hijos, no lo hicieron. ¿Y por qué? Pues uno podría inferir y creer que es que muchas veces creemos, hermanos, que nuestros hijos dan todo por hecho, dan todo por sentado. Pero nuestros hijos no conocen el desierto que hemos pasado. Nuestros hijos no conocen las horas de ayuno o de oración que hemos tenido. Porque nuestros hijos hoy encuentran todo ¿qué? A merced, todo hecho. Todo está hecho. Pero a lo mejor no saben por dónde hemos pasado. No saben por todo lo que a lo mejor hemos sufrido. Matías a veces dice, papi, cómprame tal cosa. Y yo digo, no, es que en el momento no, eso cuesta. Y dice Matías, pues cómprelo, papi, usted no trabaja. Y yo, sí, hijo, yo trabajo, pero hay que comprar mercado. Y yo, sí, compré mercado, pero cómpreme también el juguete. Porque si hay para el mercado, hay para el juguete, dice Matías. Porque ellos, hermano, sencillamente ven todo así, fácil. Pero yo a mi hijo le enseño, es que yo tengo que madrugar a trabajar. Y yo trabajo y tengo que cumplir un horario. Y ese dinero que llega es para pagar obligaciones, para pagar. Por eso muchas veces los padres esconden las obligaciones a sus hijos. Es bueno que los hijos sepan que todo no llega por ósmosis. Se esqueó los dedos y apareció, no. Todo cuesta. Hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un sacrificio para conseguir las cosas.
Aquí está mi papá hoy presente, perdone papi que lo ponga tanto de ejemplo, pero mi papá, yo me acuerdo, a mí me encantan los relojes, a mí me encantan los relojes y finos. Y yo trabajaba con él allá en la compraventa en los Llanos Orientales y yo cumplí horario, no porque era hijo del dueño, yo tenía que llegar temprano, tenía que trabajar común y corriente. Y había un reloj que me gustó mucho, pero ya mi papá me había regalado muchos relojes y me duraban 3 días, 2 días, los dañaba. Porque era dañino. Matías, no escuché esto. Y yo era dañino. Yo hacía muchos daños y entonces mi papá me regalaba un reloj y entonces me gustaba porque tenía alarma y lo metía al agua y a ver si sonaba cayendo y se dañaban. Y dañé varios. Y salió un reloj bonito allá en la compraventa. Y yo dije, papi, regáleme ese reloj. Y papá me dijo, se lo vendo. Papi, yo soy tu hijo. Entonces, como uno de hijo, como ya uno trabaja, entonces yo, pues se lo compro. Y el reloj valía, yo me acuerdo, valía 40,000 pesos en esa época, les estoy hablando hace más de 20 años. Vale 40,000, entonces yo, papi, hágame un informe, lo descuenta, vale 80,000. Pero eso es usura, me está robando, no, para usted vale 80,000. Le resumo la historia, yo todavía tengo ese reloj. Porque me costó. Porque me costó. A nuestros hijos hay que enseñarle que todo cuesta. Que todo cuesta en esta vida, que hay que conseguirlo con esfuerzo, con sacrificio. Y eso no se puede olvidar. Entonces, ¿qué le pasó a Josué con su familia? Si él dijo que yo y mi casa serviríamos a Jehová, ¿qué pasó con esa generación? Y yo quiero decirle algo, hermanos queridos. ¿Será que por estar tan ocupado preparando una predicación o sirviéndole a Dios yo descuido a mi familia? ¿Será que por tanto que hacer yo descuido a mi familia? Y no se aterrorice, porque eso es una realidad que vivimos. Por eso en las familias de los pastores trabajan tanto con los hijos, porque muchos hijos de pastores se han perdido, porque los pastores se dedican enteramente a la obra y descuidan la familia. Hermano, Dios no es incoherente, Dios es coherente en lo que hace, y Él dice Dios y la familia. Hay que dedicarle tiempo de calidad a la familia. Por más de que uno esté ocupado sirviéndole al Señor, no descuide su familia. Servirle al Señor es un privilegio, es un honor, pero que el servicio no le quite tiempo de estar con su familia. No le dé miedo decir amén. Yo no estoy predicando aquí cosas contrarias a lo que la Biblia enseña. Solamente el Señor me ha llamado a decirle a esta iglesia que es Dios y la familia, y mi familia es mi responsabilidad. Y yo debo saber dividir el tiempo. Yo debo saber distribuir el tiempo, porque el día tiene 24 horas. Y si mucho duerme 8. De 6 a 8 horas duerme 1. ¿Y qué pasa con las otras 16 horas? Uno trabaja 8 o 9, quedan más horas. O sea que tiempo sí hay. Lo que pasa es que somos pésimos administradores del tiempo. Y estamos descuidando nuestras familias. No puede ser entonces nosotros, que a lo mejor Josué se dedicó tanto a coger la espada y a pelear por Israel, que no le enseñó a sus hijos y a esa generación que había un Dios grande y poderoso. Porque es que los que iban a la batalla no eran los hijos, eran los hombres fuertes y de a pie, hombres grandes. Los hijos se quedaban en la casa, pero a lo mejor los hijos no sabían a dónde fue mi papá. ¿Qué fue a hacer mi papá? Mi papá, ¿por qué se va tan temprano para la iglesia? ¿Qué hace en la iglesia? Hay que enseñarles que uno ayuna, que uno busca de Dios, que uno ora, que uno le sirve al Señor. Que Dios nos ayude a entender esto, hermanos, de que a nuestra familia hay que darle tiempo de calidad, y no cualquier tiempo. Tiempo de calidad. Matías ya reclama tiempo. Yo trabajo en mi casa desde que empezó la pandemia, gracias al Señor. Y Matías sabe, papi, descanse un ratico, pare, venga, juguemos. Pues uno trabaja en la casa, hermano, y en la casa uno trabaja más. Entonces yo paro un momento y juego con él. Ese tiempo después repone. Pero si yo le digo a mi hijo que no,
ese tiempo no lo recupero. Ese tiempo que mi hijo me pidió ya no lo recupero. Y después uno está llorando. Los hijos crecen muy rápido y hoy quieren que uno los abrace. Y uno hace, es que estoy ocupado, estoy preparando un coro, estoy preparando la prédica, ahorita más tarde, espéreme, ya voy. Y cuando uno ya va, ya nuestro hijo está, ¿qué? Con el papá internet. Ese sí lo atiende. Ese papá internet sí lo atiende. Sí le da tiempo y mucho. Lo absorbe por completo. Y cuando usted ya quiere sacar a ese hijo del papá internet, ya usted quiere abrazar a su hijo y le dice, papi, ¿qué le pasa? ¿Qué oso? Ubícate, papi. Hermanos, por eso hoy que Dios tiene este mensaje, es porque hoy hay tiempo de enderezar ese camino, de reconocer en qué nos estamos equivocando y organizar, hermanos. Hay que pedirle al Señor, hay que pegarnos de este Dios. Y no puede pasar que por uno estar tan dedicado a muchas cosas, nuestra familia se pierda. Eso no puede ser así. Eso no puede ser de esa manera, porque Dios no quiere que la familia se pierda. Dios no anhela eso. Dios lo que quiere es que nuestras familias sean salvas en el nombre del Señor. Y si usted hay algo que le esté robando tiempo con su familia, déjenlo a un lado y dedíquele tiempo a su familia. Y no estoy hablando que es que usted tiene que quedarse con él 5 horas jugando, porque hoy en día nuestros hijos nos piden tiempo y le dicen, bueno, yo le doy permiso para que juegue 2 horas ahí en el celular. ¿Qué es eso? Nos estamos deshaciendo, estamos dejando, nos estamos quitando de lado a nuestros hijos. O muchas veces uno ve y uno se va a comer en los restaurantes y usted analice cuando usted salga. La gran mayoría que tienen hijos, están los hijos con la tablet o el celular mientras los papás están comiendo. Porque es que mi hijo no me deja comer, porque es que mi hijo no me deja hablar, porque es que mi hijo es muy inquieto. Y entonces le damos el tate quieto perfecto. ¿Usted quiere ver un niño quieto? Dele un celular. Dele un celular a un niño y usted lo ve quieto 8 horas, 5, 6, 7, las que sea. Pero yo quiero decirle que esa es la peor solución que uno puede tener con los hijos. Porque cuando usted se lo quiera quitar, ya esas manos están pegadas ahí. Y vaya, quítelo para que vea un problema que tiene. Yo he visto videos de niños, de bebés, que lloran cuando les quitan el celular. Bebés de 8 meses, 9 meses, y lloran cuando les quita el celular. Eso no es culpa del niño, eso es culpa del padre, que cree que criar un hijo es entregarle tecnología para que se entretenga mientras yo puedo hacer lo que tengo que hacer. Eso es un error muy graso. Y después uno, hermano, se arrepiente de eso. Pero cuando uno llega al momento de arrepentirse, ya es demasiado tarde. Mi esposa leyó Deuteronomio y la palabra de Dios dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Pero hoy en día vamos de paseo y le entregamos el celular al niño para que mire YouTube o TikTok. Ay, tan juicioso mi niño. Mire, no se siente. Obvio que no se siente. Pero ¿qué tal si en lugar de darle el celular mientras vamos de paseo, por qué no le hablamos, por qué no cantamos, por qué no le contamos una historia de la Biblia? En lugar de eso, cambiémosle. Ahora, que es que al niño le gusta la tecnología, pues en YouTube hay videos de historias bíblicas también. Hay muchos. Cosas que edifican. Nuestros hijos no podemos desconocer que ellos ya crecieron con la tecnología, a diferencia nuestra. Pero ¿qué vemos hoy? Hoy puede pasar lo siguiente. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando yo vivía en Granada Meta, estaba el televisor de la casa y todos compartíamos, íbamos a ver una película. Y a mi papá le gustan las películas de Vicente Fernández y de Bruce Lee, y eso, mejor dicho, ¿cuál trajo hoy, papi? Y entonces todos en esa pieza a ver la película y se iba la luz.
Nosotros, bueno, se fue la luz, entonces nos íbamos para el patio a ver las estrellas, un cielo estrellado, nos relajábamos, hablábamos, nos reíamos. Hoy en día se va la luz y el niño se muere. Me quedé sin wifi. No tengo WhatsApp. No puede ser. Estoy destrozado. Ya no tengo Amazon, ni Netflix, ni HBO, ni DirecTV. No tengo nada que hacer. En nuestra época no había nada de eso, ni celular. En nuestra época era un entorno familiar. Eso es lo que había. Pero hoy en día es como la mujer. Yo siempre digo a mi esposa, amor, definitivamente las mujeres, entre más tengan ropa, menos tienen que ponerse. Y yo que me pongo hoy el armario de 2 metros así, vestidos, faldas y por todo lado, no tengo nada que ponerme yo. Por eso uno de hombre compra un par de zapatos y uno vea, tiene zapatos para todos los días. Y no tiene ese problema. Y así nuestros hijos. No, es que estoy aburrido. No tengo nada que hacer, un niño de 5 años. No tengo nada que hacer, es que no hay Netflix. No hay Amazon. Ay, aleluya. Se me fue Disney Plus. ¿Usted no ha notado que hoy en día el streaming está así? Las plataformas para ver películas, eso cada día es más grande. Porque ya los televisores de hoy son inteligentes. No es como antes que había que prenderlo y dejar que cargara hace bastante rato. Y el control remoto era uno. Hoy en día los televisores son supremamente inteligentes, tienen internet. Y hay canales que tienen 150, plataformas que tienen 150, 200 canales de televisión. Y ellos son así. No hay nada que ver. No hay nada que ver. ¿Por qué? Porque ya no se sacian con lo que hay. Y es verdad, porque el único que sacia es Jesucristo. El único que llena nuestra vida es Jesucristo. ¿Cómo nuestros hijos van a poder valorar algo si nosotros no les enseñamos el significado de valor? Hoy los hijos saben qué es el precio. El precio es que el precio y el valor son 2 cosas muy distintas. El precio es algo que tiene algo que se puede pagar, un costo. El precio es como eso vale tanto. Pero el valor de las cosas es lo realmente importante. El valor. ¿Cuánto cuesta conseguir eso? ¿Cuánto cuesta llegar a conseguirlo? Hoy los hijos no difieren eso, como les decía antes. No tienen eso claro. Dios no manda que nuestros hijos sufran lo que sufrimos nosotros. Él no manda eso. Pero sí manda que les enseñemos por dónde hemos pasado, por dónde hemos transitado, para que ellos comiencen a darle el valor a las cosas. Para que ellos comiencen a entender que es que esto tiene un precio, un costo, que esto cuesta, que esto no es gratis. Y sabemos nosotros, si es verdad que el entorno que nos encontramos es un entorno pesado, es un entorno de fiestas, de sexo, de muchas cosas, pero hay algo más poderoso que el entorno. Nosotros como padres debemos tener presente que el Dios que tenemos es el Dios que debemos presentarle a nuestros hijos. Es ese Dios que en realidad puede llenar cualquier vacío. Que usted llegue la noche y se acueste tranquilo porque usted pueda decir, yo a mi hijo le hablé de Dios, yo a mi hijo le enseñé, yo a mi hijo le indiqué, le mostré por el ejemplo quién es Dios. Yo a mi hijo lo he educado en los principios cristianos para que cuando él tenga que tomar la decisión no vaya a decir, es que mi papá no me enseñó, es que mi papá no me dijo nada. Ahí sí la conciencia a uno lo va a martillar toda la vida. Pero si usted ora por su hijo, pero si usted le enseña, si usted le indica, si usted le mostró con el ejemplo, con su testimonio, usted puede estar tranquilo, porque algún día su hijo va a tomar la decisión y él sabrá qué decisión toma. Pero si uno no le muestra y no le da las bases para que tome una decisión, pues va a tomar la decisión más fácil: seguir las corrientes de este mundo.
Pero que Dios nos ayude a entender que nosotros somos los responsables de nuestra familia, que debemos mostrarle a este Jesucristo no como una imposición, sino como una alternativa de vida. El Evangelio es un estilo de vida. El Evangelio es algo que lo cambia a uno para vivir contentos. Pero ¿qué pasaría si nosotros viviéramos amargados, en problemas y enojados a toda hora? Pues ellos van a decir, ¿y ese es el Dios que tú tienes? ¿Y ese es el Dios que tú predicas? ¿Y tú quieres que yo sea como tú, amargado y enojado? Prefiero irme para otro lado. Pero si nosotros le mostramos a nuestros hijos quién es este Dios, lo que este Dios ha hecho en nosotros, le mostramos que este evangelio es de alegría, de gozo, y no es una imposición, y no es una obligación, sino que es algo voluntario, que es algo que llena. Yo sé que nuestros hijos van a llegar a los pies del Señor tarde que temprano. Pero recordemos que recae sobre nosotros la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos quién es Dios. Nuestros hijos no nos piden cosas de lujo. Eso es un error muy grande que cometemos los padres. Matías juega lo mismo con un dinosaurio caro que con un dinosaurio barato. Juega igualito, con la misma pasión. Pero uno muchas veces cree que es el más caro el que significa algo. No, ellos no conocen eso. Ellos no diferencian eso. Somos nosotros los que les sembramos eso a nuestros hijos. Somos nosotros los que les estamos mostrando que si no es el más caro no sirve. Y eso es un error del consumismo. Nuestros hijos somos nosotros los que vamos marcando en esa hoja en blanco. Y vamos escribiendo sobre ellos. Matías come cosas de sal, pues porque algún día nosotros le dimos cosas con sal. Pero si él hubiera crecido comiendo sin sal, créame que hoy come sin sal, porque no conoció en algún momento lo que es la sal. O lo mismo con el azúcar. Es uno el que le da el dulce. Y una vez usted le dé un dulce a su hijo, lo perdió con el dulce. Ya no hay nada que hacer. Ya él sabe que es dulcecito. Y ese dulce llega al paladar y gusta y encanta, y uno quiere dulce. Por eso a nuestros hijos nosotros debemos es mostrarles bien las cosas, el significado, el costo, el valor de ellas. Nuestros hijos no piden lujo, nuestros hijos piden tiempo, tiempo de calidad, tiempo para estar con ellos, tiempo para compartir con ellos. No todo es trabajo, hermanos. No todo son ocupaciones. Ellos requieren tiempo. Si Dios nos dio esta herencia, la herencia que no se administra se pierde. Herencia de Jehová son los hijos. Y si mi herencia no la cuido, la pierdo. No me la quitan, la pierdo yo, que es distinto. Dejemos de estarle echando la culpa al diablo de todo. Porque nos queremos excusar en que la culpa es de él siempre. Y cuando nosotros nos ponemos a analizar, la mayoría de la culpa es de nosotros. Por nuestra negligencia, por nuestro acomodo, por nuestro relajamiento. Amén. La excusa de hoy, ¿cuál es? Es que no tengo tiempo. Es imposible, no tengo tiempo. Y déjeme decirle que las 24 horas que tiene el hermano, el servidor, el pastor, son las mismas 24 horas para todos. Para todos. Tiempo sí hay. Dejemos de poner excusas, hermanos queridos. Nuestro hijo no le pide a usted, yo lo he notado con Matías. Matías con 10 minutos que le dedique a jugar, queda contento y sudando, eso sí. Y yo quedo también de cama, pero no importa. Pero eso a él lo llena. Eso a él lo alimenta. Lo enamora. Yo quiero que mi hijo siempre quiera compartir conmigo. Yo no quiero que llegue el día en que yo quiera estar con él y me diga, papi, o sea, ubícate. Yo no quiero que llegue ese día. Y si ese día llega, espera, por mi culpa. Por mi culpa, por mi culpa. Pero si nosotros le dedicamos hoy, ese tiempo a nuestros hijos, es el momento. Que es que mi hijo tiene 18, 19 años.
dedíquele un tiempo. Juegue con el Monopolio, o haga algo, o vaya a comer un helado, qué sé yo, comparta con él. Pero hoy el tiempo que se comparte es, vamos a comer, y uno en el celular, y el hijo en el celular, y la familia en el celular. Deje de lado el celular, deje de lado el celular por un momento. No se deje absorber más por eso. Nuestros hijos requieren tiempo de calidad. Y nuestros hijos, ahora miremos los abuelos. ¿Usted quiere un abuelo? Dedíquele tiempo para escucharlo nomás. Solo escucha al abuelo y su abuelo estará feliz, contento, porque le está dedicando tiempo. Nehemías 7:3 dice, y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancarlas, y señalé guardas de los moradores de Jerusalén. Y miren lo que dice la palabra, ahí en el verso 3, cada cual en su entorno, y cada uno delante de su casa. Nosotros debemos hacerle frente y cada uno debemos estar de frente delante de nuestra casa. No es el profesor, no es el líder, no es el maestro de escuela dominical, no es el pastor el responsable de nuestros hijos, no es la directiva de jóvenes el responsable de los jóvenes. Los responsables de lo que entra a nuestra casa somos nosotros. No puede ser hoy en día que haya padres que digan, es que ese muchacho se me salió, está incontrolable, no puedo con él, es que él se manda solo. Yo sé que tengo un hijo, yo sé, y que también va a crecer, pero hermanos, no puede ser de que yo no tenga control sobre mis hijos. Papá nos decía, el día que usted se quiera mandar solo, bien pueda. Ahí está la puerta, coja su maleta y váyase. Y se mandará solo. Pero mientras uno viva bajo el techo de un papá, el hijo se tiene que acomodar a lo que el papá le indica. Ah, es que tengo 25, pero depende de tu papá. Calladito, mijo. Pero es que yo me mando solo. Bien pueda, vaya, páguese la universidad y páguese su comida, páguese su ropa, páguese todo. Y eso mismo pasa en nuestra vida cristiana. Cuando uno acepta a Jesucristo, uno tiene que vivir bajo lo que Dios le está diciendo. No es de yo vivir de cualquier manera. Cuando uno acepta a Jesús, vive bajo la norma de lo que Dios quiere. Santos para Él, santificados para Él, alejados del pecado para Él. Uno no vive de cualquier manera. Ya voy terminando. Y miramos lo que pasa mucho en Estados Unidos, que entra un niño con una metralleta y mata a yo no sé cuántos estudiantes y a profesores. ¿Y sabe qué me pregunto yo? ¿Dónde están los papás de ese joven? Porque en nuestra casa, nuestros hogares se han vuelto un hotel, donde el hijo llega, Matías, siéntate por favor. Donde el hijo llega a cualquier hora, donde el hijo llega y ahí está la comida servida, bien pueda coma. ¿Y dónde está el niño? No sé, allá está en la habitación, pero allá dice prohibido molestar. No sabemos qué están consumiendo nuestros hijos en nuestra propia casa, porque nuestra casa se volvió un hotel. De que un hotel, ¿qué hace? Un hotel hace lo que quiere, llega a la hora que quiera, se va cuando tiene que irse, come y pare de contar. Nuestra casa no es un hotel, nuestra casa es morada de Dios. Morada de Dios. Y en nuestra casa se hace lo que yo como responsable de ese hogar determino en mi casa. Y eso dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso es lo que debemos hacer. Si mis hijos me conocen a mí en realidad, conocen al Dios que tengo. Si mis hijos me conocen a mí, conocen al Dios que me salvó. Porque de la abundancia del corazón habla esta boca. Y si yo estoy lleno de Dios hablo. Y si yo estoy lleno de Dios, mi hijo conoce que papá tiene un Dios poderoso.
Y mi hijo comienza a conocer que mi papá tiene un Dios que sana, que tiene un Dios que liberta, que tiene un Dios que transforma. Pero soy yo el que tengo que mostrarle a mi hijo que yo fui un milagro viviente. Que en algún momento Dios me sacó del pecado y me llamó a libertad. Gloria a Dios. Hoy en día la sociedad ofrece una desconexión en la familia. Nuestras familias hoy están desconectadas. Por favor, va colocando, hermana, Nehemías 4:14, tan amable hermana Joana. Nuestras familias hoy están viviendo en desconexión, cada quien por su lado. Cada uno hace lo que quiere hacer. Y eso no puede suceder. No debe de suceder. Hay que seguir luchando por ellas. Hay que seguir luchando por nuestras familias. Hay que seguir, hermano, orando por ellas. Mire lo que dice la palabra de Dios. Después miré y me levanté y dije a los nobles, aquí está hablando Nehemías, y a los oficiales y al resto del pueblo y a las violetas: no temáis delante de ellos, no le tengamos miedo al mundo, ni lo que el mundo ofrece. No le tengamos miedo al enemigo. Acordaos del Señor. Acordémonos del Dios que nos salvó. Se nos ha olvidado el Dios que tenemos. Y el Dios que tenemos no está colgado en la pared ni guardado en la billetera. El Dios que tenemos es un Dios grande y poderoso. El hecho que estemos acá es muestra de eso, de que el Dios que tenemos transforma cualquier vida por una vida pecaminosa que sea. No importa, para Dios no hay nada que lo pueda superar. Y así como Nehemías les dice: acordaos del Señor, grande y ¿qué? Temible. Porque Dios nos defiende a muerte. Gloria al Señor. Y dice: violetas, hermanos de las violetas, y visitas y amigos, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hoy el Señor nos está invitando a luchar por nuestras familias, a que luchemos por nuestras familias. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Hasta que usted tenga aliento de vida, ore por ellos, predíquele la palabra, háblele de Jesucristo, háblele del Dios que tiene, dígale que Dios es grande, dígale que Dios es fuerte, dígale que Dios sana, dígale que Dios le rompe las cadenas, dígale que Dios lo va a restaurar, dígale que se apartó, que no se preocupe, que Dios lo va a traer con acción de gracias. Hermanos, Dios nos está invitando a que luchemos por ellos. Porque mi familia es mi responsabilidad. No es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad de los líderes, es mi responsabilidad. Yo soy el responsable por mi familia. Y si yo no estoy bien delante de Dios, ¿cómo puedo pelear por ellos? Por eso es importante estar bien. Usted no ha notado que cuando se viaja en avión, lo primero que le dicen cuando dice las normas de seguridad, por si pasa algo, dice que usted primero se coloque la mascarilla y después ayude al otro. Hermanos, primero yo debo estar bien para poder tender la mano. Porque si yo me pongo a tender la mano y estoy paleta, termino como el hielo. Termino mal. ¿Qué tal si estamos en pie en esta mañana y le decimos al Señor que nos ayude a entender que la responsabilidad está en nuestros hombros?